Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo vídeo de la unidad 2, en la cual estamos hablando del sector primario. En este segundo vídeo nos vamos a centrar en cómo afecta, qué influencia tiene el medio físico en la agricultura. Bueno, en primer lugar, hablar que el clima, deciros que el clima tiene una gran influencia en este sector económico, que se dedica principalmente al cultivo de diferentes plantas, ¿vale? Cada planta, como sin duda sabréis, necesita unas condiciones climáticas referidas al tema de la insolación, la cantidad de energía solar que recibe, la temperatura y la humedad. Y hay cuatro factores, por lo tanto, que limitan la actividad agrícola, es decir, una serie de condiciones climáticas extremas que en el caso de que se den dificultan mucho el desarrollo de esa actividad agrícola. En primer lugar, estamos hablando del frío extremo, del calor extremo, la humedad elevada, así como la aridez, es decir, la falta de agua, ¿vale? Los extremos nunca son buenos y en el caso del cultivo, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Por ello, esto genera que haya ciertos espacios, ciertos territorios en los cuales practicar la agricultura es bastante complicado. Estamos hablando, por lo tanto, de los polos, de las zonas polares, las zonas desérticas, las selvas y tropicales, que no son adecuadas para los cultivos porque en estos lugares precisamente se dan estas condiciones de frío extremo, calor extremo, humedad elevada y aridez. ¿Vale? Bueno, una vez dicho esto, vamos a hablar sin embargo, también hay que decir que hoy en día los sistemas de cultivo, las tecnologías, eh, hoy en día están permitiendo que se practique la agricultura en lugares que en principio no son apropiados. ¿Vale? Sin embargo, el problema reside en la inversión que se tiene que hacer para aplicarse de manera apropiada y en muchos casos una inversión que suele ser desmesurada, bastante complicada para los agricultores y las agricultoras. ¿Vale? Vamos a hablar de cómo se puede solucionar este problema del clima, de estos climas, de estas condiciones extremas. Bueno, pues una posible solución se da con el cultivo en los invernaderos. Los invernaderos, como ya sabéis, son recintos cerrados con una estructura metálica y una cubierta normalmente hecha de plástico o de cristal. Los invernaderos son lugares aptos para la agricultura ya que crean de manera artificial una serie de condiciones respecto a la luz, respecto a la temperatura y la humedad que son muy óptimas para el crecimiento de las plantas. El cultivo en invernaderos permite cultivar en lugares donde por el clima sería imposible, ¿vale? Ya que es como se crean esas circunstancias artificiales, esto permite que en zonas en el exterior donde en principio sería imposible cultivar, bueno, pues dentro de estos invernaderos sí que es posible, ¿vale? Em, Elementos positivos del cultivo en el invernadero, pues son, por ejemplo, la reducción del tiempo de maduración. También se evitan muchos daños por las inclemencias, granizo, lluvias abundantes, etcétera. Y también facilitan el control de plagas de agua y de fertilizantes, ¿vale? Ya que son espacios cerrados, se puede controlar mucho la humedad, por lo tanto se puede hacer un mejor aprovechamiento del agua y también se controla mucho el acceso de las plagas y así como el uso de los fertilizantes. ¿De En segundo lugar, hay que hablar de la influencia del relieve en la agricultura. En primer lugar, hemos hablado del clima. El relieve también influye a la hora de practicar la agricultura. Hay dos aspectos que condicionan la actividad agrícola y son la altitud y las pendientes del terreno. ¿Qué ocurre con la altitud? Bueno, pues la altitud, digamos que afecta a las plantas, ya que a medida que se va ascendiendo, a medida que vamos aumentando de altitud, vamos subiendo, tal y como podemos ver en esta montaña, bueno, pues a medida que vamos ascendiendo, las temperaturas van reduciéndose, ¿vale? Por eso es muy común que en estas montañas, ¿vale? Que alcanzan más de 1000 metros, bueno, pues veamos esas cumbres nevadas, porque la temperatura es mucho más baja, y en las faldas de la montaña vamos a ver cómo esa temperatura aumenta. Por lo tanto, la altitud afecta. Y esto hace que, bueno, pues que las tierras que estén situadas por debajo de los 200 metros sean las más adecuadas, ¿vale? A medida que ascendemos, bueno, pues la agricultura es más complicada. Otra de las circunstancias que se dan en estos terrenos tan abruptos, bueno, pues es principalmente la pendiente.
¿vale? Según la inclinación que tengamos, el terreno se puede ver afectado por la erosión, es decir, si hay unas lluvias torrenciales, bueno, pues estos terrenos que están en pendiente se ven muy afectados, a diferencia de aquellos terrenos que se encuentran en zonas llanas, ¿vale? La erosión es un desgaste del suelo, es, digamos que el suelo se va desgastando, va moviéndose y se va depositando en otras zonas. Los elementos erosionadores son el agua, el viento, entre otras cosas, ¿vale? Por lo tanto, un terreno en pendiente siempre se va a ver mucho más afectado por la erosión y por lo tanto se va a dificultar en la práctica de la agricultura. También, bueno, pues en estos terrenos inclinados es muy difícil utilizar máquinas para desarrollar esas actividades agrícolas y por lo tanto lo que se suele hacer es cultivar siempre en zonas llanas, en llanuras y en zonas llanas, ¿de acuerdo? Donde en espacios en los cuales utilizar tractores, cosechadoras, es mucho más fácil que en estos terrenos inclinados, ¿vale? ¿Cómo podemos solucionar, cómo se intenta solucionar, por ejemplo, este problema de la pendiente? Una de las soluciones que se suelen establecer es el cultivo en terrazas o en bancales. ¿Qué se hace aquí? Bueno, pues básicamente lo que se hace en estas imágenes que tenéis aquí a la derecha, y bueno, pues lo que se hacen es excavar una serie de franjas y esos muros, como podéis ver, esas franjas se rellenan con arena y se allanan, ¿vale? Como podéis ver, bueno, pues se crean estas pequeñas plataformas que están niveladas y por lo tanto es mucho más fácil poder cultivar en estos lugares. Normalmente cuando se cultiva también en bancales, en terrazas, lo que se suele hacer también es crear una serie de canalizaciones para que éstas puedan recoger y distribuir el agua de manera uniforme. Estos territorios, estos bancales, estas terrazas, suelen tener una pequeña inclinación para que en los niveles inferiores recojan el agua de los niveles superiores, ¿no? El agua es un elemento básico, es imprescindible para la agricultura y por lo tanto se tiene que gestionar de la mejor manera posible. Por lo tanto, siempre que veamos estas terrazas, tenemos que entender que estas terrazas tienen una leve inclinación, ya que lo que se pretende es aprovechar el agua lo máximo posible. Vamos a hablar de la tercera circunstancia que se da, que es la influencia de los tipos de suelo en la agricultura. Los suelos están muy relacionados con el tipo de roca que tengamos por debajo del suelo, dependiendo del tipo de roca madre que tengamos, si es una roca caliza, si es granito, si es una roca silícea. Bueno, pues vamos a tener diferentes suelos resultantes, ¿vale? Estos suelos tienen una enorme influencia en las plantas, ¿vale? Las plantas absorben del suelo sustancias imprescindibles, diferentes nutrientes y también los suelos, pues por ejemplo, tienen unas características, unas capacidades de absorber más o menos el agua. Bueno, pues esto tiene como resultado que cada tipo de planta necesita un tipo de terreno, un tipo de suelo específico. Influyen muchas cosas, por ejemplo, el tamaño de los granos de la tierra y su porosidad, es decir, su capacidad de absorber tanto el agua como el oxígeno, ¿vale? Bueno, pues cada suelo tiene una composición química y una composición biológica que va a determinar, entre otras muchas cosas, pues por ejemplo, el grado de acidez. El suelo tiene un grado de acidez, se puede medir con el tema del pH, y bueno, pues hay que tenerlo bastante controlado para cultivar ciertas especies, ¿vale? Y también, bueno, pues esto determina el tipo de nutrientes que tenga este suelo, así como la materia orgánica. Diferenciamos tres tipos de suelo, ¿vale? En primer lugar, el tipo de suelo arcilloso, el suelo arenoso y el suelo humoso. Vamos a ver las características de cada uno de estos suelos. En primer lugar, el suelo arcilloso es un suelo que es muy rico en nutrientes. Es un suelo que se caracteriza por encharcarse fácilmente, es decir, cuando llueve mucha cantidad de agua, llega un momento que absorbe tanta agua que llega un momento que se satura y lo que hace es, bueno, pues producir ese encharcamiento. Por lo tanto, cuando se cultive en estos terrenos arcillosos, hay que tener en cuenta que siempre hay que realizar un sistema de drenaje. Un sistema de drenaje, os recuerdo que es un sistema por el cual se permite que el exceso de agua pueda salir, pueda evacuarse, ¿de acuerdo? Y esto pues evita, entre otras cosas, que las plantas se pudran, ¿vale? Debido a ese exceso de agua. Otro tipo de suelo es el suelo arenoso, el suelo de la playa o el suelo característico del desierto.
Este suelo, como sin duda sabréis, es un suelo muy poco recomendable para la agricultura, ya que entre sus características está la de la escasa retención de agua que tiene este tipo de suelo y además también, y bueno, y con ello los nutrientes, ¿vale? Por lo tanto, es un suelo muy poco apto para la agricultura, ya que no es capaz de absorber ni agua ni nutrientes. Siempre que se quiera cultivar en este tipo de suelo, va a exigir una gran inversión, veremos ahora cuál es la solución, exige un regado constante y un frecuente abonado con nutrientes para que las plantas puedan nutrirse y crecer en este ambiente. ¿De acuerdo? Otro tipo de suelo es el suelo humoso. Es un suelo que tiene esta característica, tiene esta forma, este color tan negro. Es el suelo más apto para la agricultura, ya que es un suelo bastante rico en nutrientes, ya que contiene también una materia, un elemento que se llama humus. El humus es una materia orgánica en descomposición. Estamos hablando de hojas en descomposición, de pequeños animales. Bueno, pues todo esto es recogido, se descompone en ese suelo y bueno, pues esto es muy apropiado, muy importante para los diferentes, para que este suelo absorba nutrientes y sea muy apto para la agricultura. Vamos a ver una solución, por ejemplo, dentro de este suelo tan poco apto para la agricultura, que es el suelo arenoso, vamos a ver qué solución se ha encontrado. Y es que se puede en la actualidad cultivar en el desierto. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, además del uso de fertilizantes, químicos, de abonos, el compost, riegos artificiales, hay otras opciones que se están estableciendo actualmente que son muy interesantes. En primer lugar está el cultivo con arcilla líquida. Este cultivo con arcilla líquida consiste bueno, pues, en añadir a este suelo arenoso, muy poco apto para la agricultura, añadir arcilla, que son partículas de arena que lo que hacen es, bueno, pues, perdonad, permite, mezclando agua y nanopartículas de arcilla, bueno, pues cultivar en estos espacios tan poco aptos, ¿vale? ¿Por qué arcilla? Bueno, pues porque la arcilla ya hemos dicho, con el tema de los suelos arcillosos, es que tiene una gran capacidad de retención de agua. Eh, Estoy seguro de que seguramente muchos de vosotros, cuando erais más pequeños, habréis jugado con barro, habréis jugado con arcilla, habréis creado algún tipo de vaso, algún tipo de cenicero. Bueno, pues esta arcilla seguramente recordaréis que tiene esa gran capacidad de permanecer húmeda mucho tiempo, ¿vale? Y es que la arcilla tiene esa gran capacidad de retener agua. Bueno, pues esto hace que el suelo menos fértil, el suelo árido y arenoso del desierto, se convierta en un suelo fértil. ¿Vale? Esto ha permitido cultivar en los desiertos y bueno, se lo debemos a eh, un científico noruego llamado Christian Morten Olesen, bueno, pues que tras años de investigación ha llegado a la conclusión que utilizando esas partículas de arcilla se puede cultivar en el desierto, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, este apartado ha consistido básicamente en entender un poco la influencia del medio físico, del clima, del relieve y de los tipos de suelo en la agricultura y cuáles son las principales soluciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado, nos vemos en la clase. Un saludo.